Desde hace casi un siglo, el lago Ness, en las tierras altas de Escocia, ha sido el epicentro de uno de los misterios más intrigantes de la humanidad: la existencia de una criatura que desafía toda lógica y comprensión. ¿Es un monstruo prehistórico, una leyenda alimentada por la imaginación colectiva, o podría ser algo más real de lo que imaginamos? Bienvenidos a Bibliomanía. Hoy, para celebrar el logro de los casi 300 suscriptores, te traigo una de las leyendas más famosas de nuestro mundo. Así que ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, que comenzamos. La leyenda del monstruo del lago Ness, o Nessie como lo llaman cariñosamente, tiene raíces que se remontan hasta la Edad Media. Los avistamientos y testimonios incluyen descripciones características de lo que podría ser este emblemático ser, con un tamaño colosal, un cuello alargado que sobresale más allá de la superficie del lago y unos movimientos imposibles de replicar por cualquier criatura conocida hasta la fecha. Nessie ha cargado con el peso de ser una de las leyendas más conocidas en el mundo por más de 100 años, llegando desde las lejanas tierras escocesas hasta nuestros países latinoamericanos, mediante varias apariciones en diferentes medios conocidos como noticias o caricaturas, y teniendo un auge incluso mayor con la llegada de las redes sociales. Pero, ¿cuál es su origen? Su origen data de la historia de un famoso misionero irlandés del siglo VI en Escocia, quien, según los relatos, cuando visitó las tierras escocesas en el año 580 para predicar a los locales, se encontró con una bestia acuática en el lago Ness. Él y sus seguidores se encontraron con unos pueblerinos que estaban enterrando a un hombre cerca de las orillas del río que acababa de ser asesinado por lo que conocían como una criatura gigante en el agua. Columba, el misionero, se sintió conmovido por la historia que le contaron los hombres sobre cómo esta criatura se alimentaba con la población local, y le dijo a uno de sus fieles seguidores que se lanzara al agua y empezara a nadar para atraer a la criatura. La bestia acuática no tardó en aparecer e intentó atacar al seguidor del misionero, pero este le gritó: «Detente, no toques al hombre, regresa bajo el agua de inmediato», y la bestia huyó, dejando al hombre intacto, pero con el corazón en la mano. Sin embargo, la fama moderna de Nessie despegó en el año 1933, cuando, debido a la construcción de una carretera junto al lago Ness para facilitar el movimiento en la zona, los avistamientos de la criatura empezaron a aumentar drásticamente, siendo uno de los primeros en ser registrado el relato de George Spicer en el año 1933, que dice: en 1993, George Spicer y su esposa conducían por la recién inaugurada carretera cerca del lago cuando, según cuentan, vieron una criatura enorme cruzar la carretera frente a ellos. La describieron como un animal con un cuerpo largo y ondulado y un cuello muy alargado, similar al de un plesiosaurio. No vieron extremidades ni cabeza claramente definidas, pero dijeron que la criatura se movía hacia el agua, dejando marcas en el camino. George declaró que era tan grande que ocupaba toda la carretera y se deslizaba como si estuviera arrastrando algo pesado. Nunca olvidaré lo extraño que era verlo desaparecer en el agua. Este testimonio es apenas una de las primeras de una larga lista de avistamientos que estaban por venir, como por ejemplo la historia de Arthur Grant, un estudiante de veterinaria que tuvo un encuentro nocturno mientras conducía su motocicleta cerca del lago Ness. Según su relato, vio un animal cruzando el camino hacia el agua, se detuvo y trató de seguirlo, logrando ver la forma de una criatura grande con un cuello muy largo y una pequeña cabeza antes de que ésta se sumergiera. Grant describió que esta criatura parecía un reptil, algo que nunca había visto, y que estaba seguro de que ese animal no era de este mundo. Poco tiempo después, llegó lo que podría ser una de las primeras evidencias contundentes sobre la existencia de este ser. Esta es la foto de Hawk Gray, tomada en 1933. A diferencia de las anteriores, esto no es un testimonio verbal, es una fotografía tomada por un hombre llamado Hawk Gray, el cual es uno de los primeros registros visuales del supuesto monstruo. Según Gray,
Él estaba paseando cerca del lago cuando vio algo muy grande moverse en el agua. Rápidamente sacó su cámara y tomó una foto que muestra una figura borrosa y alargada. Aunque muchos han cuestionado la autenticidad de la imagen, Gray sostuvo que él solo capturó lo que había visto y afirma que no sabe exactamente qué era, pero que nunca había visto a un animal tan grande moviéndose en el agua de esa manera. Pero los testimonios y las historias no acaban ahí, porque poco tiempo después de la foto de Hawk Gray, llegó el caso de la pareja Mackay. El señor y la señora Mackay observaron un gran disturbio en la superficie del agua mientras conducían por el lago. Describieron haber visto algo que se movía con gran velocidad y que parecía tener un cuerpo largo y ondulado. El señor Mackay explica que era como si algo enorme nadara justo debajo de la superficie y parecía que con su movimiento el agua hervía a su alrededor. Parecida a la historia de los señor y la señora Mackay está el relato de Richard White, un pescador local que asegura haber visto a Nessie mientras pescaba temprano por la mañana. Según él, una cabeza enorme salió del agua a unos 30 metros de su bote. La criatura se le quedó viendo por unos segundos antes de sumergirse de nuevo. White narra que era como si supiera que él estaba ahí, que sus ojos eran oscuros y profundos, y que él solo pudo quedarse paralizado hasta que la criatura desapareció en el agua. Aunque estos famosos relatos se remontan a muchas lunas pasadas, no significa que en la actualidad no haya registros sobre avistamientos o incluso estudios locales para encontrar la razón de tantas historias ocurridas en este enigmático lago en Escocia. Durante esta época dorada de la leyenda, donde los avistamientos de Nessie en Escocia empezaron a generar revuelo alrededor de todo el mundo, el turismo en Escocia aumentó drásticamente, atrayendo a muchísimos turistas a las proximidades del lago, con la premisa de poder ser capaces de observar en carne propia a la mismísima bestia del lago Ness. El problema es que al atraer tanta gente, también fueron atraídos los estafadores, quienes se aprovechaban de la leyenda e historias ficticias con pruebas falsas para estafar a los adinerados turistas extranjeros, siendo una de esas estafas una de las fotografías más famosas de la bestia del lago Ness, la aparición de la fotografía del cirujano. La fotografía que seguramente tú, yo y cualquier persona que conozcas habrá visto alguna vez en su vida, la fotografía del monstruo del lago Ness, una de las imágenes más icónicas que fue tomada por el doctor Robert Kenneth Wilson, quien se llevó la gloria y la fama durante mucho tiempo por haber tomado, entre comillas, la famosa foto de la bestia del lago Ness. Como sabrán, esta imagen dio vuelta al mundo completo, mostrando lo que parecía ser el cuello y la cabeza del supuesto monstruo sobresaliendo del agua. Pero en 1994 se reveló que la fotografía era un fraude, creada con un submarino de juguete y unos troncos. ¿Significa esto que Nessie no existe? No necesariamente. La historia está llena de avistamientos inexplicables y grabaciones de sonar que han desafiado las explicaciones racionales. Pero yo sé, es verdad, solo te he hablado del pasado, pero ¿y en la actualidad? ¿Hay avistamientos actualmente? En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido explorar el lago como nunca antes, intentando dar con la respuesta a la leyenda de esta emblemática bestia que, según muchas personas creyentes, aún sigue viviendo bajo las aguas del lago Ness en Escocia. En 2011, un equipo de investigación realizó una operación con sonar en el lago Ness, como parte de los esfuerzos por explorar y resolver el misterio sobre la existencia del famoso monstruo del lago Ness. El sonar identificó varias características geológicas interesantes, como cavernas y formaciones en el fondo del agua. Aunque se registraron algunas anomalías, ninguna de ellas proporcionó evidencia concluyente de una criatura como el supuesto monstruo del lago Ness. En ciertos puntos del lago, el sonar devolvió ecos o sombras que no correspondían a ninguna estructura identificable ni a la presencia de peces o barcos. Estas señales se describieron como anómalas, pero no pudieron ser verificadas. En 2018, un equipo de científicos realizó un análisis de ADN ambiental en el lago Ness. Aunque no se encontraron pruebas de ningún animal extraño o un plesiosaurio, sí se detectaron grandes cantidades de ADN de anguilas, lo que sugiere que Nessie podría ser una anguila gigante. El doctor Neil Gemmel dice: no encontramos evidencia de que algo debería estar ahí,
pero el ADN de anguilas fue sorprendentemente abundante. A pesar de los esfuerzos científicos, el misterio sigue vivo, con nuevos avistamientos reportados casi cada año. Estos relatos son solo una muestra de las experiencias que han mantenido vivo el misterio del monstruo del lago Ness. Algunos se han convertido en leyendas locales, mientras que otros han inspirado investigaciones más profundas, pero todos comparten el mismo ingrediente: el enigma que rodea a Nessie. Enigma que da lugar a una amplia variedad de teorías, que van desde explicaciones científicas hasta especulaciones más fantásticas. Aquí te presento algunas de las teorías más conocidas. Nessie, el monstruo del lago Ness, realmente podría ser un plesiosaurio sobreviviente. Una de las teorías más populares es que Nessie podría ser un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que se cree extinto hace 66 millones de años. Esta idea surgió debido a las descripciones de un cuello largo y cuerpo alargado que coinciden con este animal. Sin embargo, los escépticos señalan que un reptil de este tipo necesitaría aire para respirar y sería avistado con mucha mayor frecuencia. Otro problema también es que la temperatura y las condiciones del lago serían poco ideales para un reptil marino. Otra de las teorías es que podría ser un pez gigante. Algunos biólogos sugieren que el monstruo podría ser una especie de esturión gigante. Estos peces pueden alcanzar tamaños impresionantes y tienen un aspecto prehistórico, con una piel gruesa y escamas prominentes. El tamaño de un esturión encajaría con alguno de los avistamientos. El único problema es que el comportamiento de los esturiones no explica ninguno de los movimientos rápidos y ondulantes que se han reportado. Otra opción podría ser que fuera una anguila gigante. Otra teoría científica apunta que Nessie podría ser una especie de anguila enorme. El lago Ness tiene una población conocida de anguilas europeas y algunos pescadores han reportado ejemplares más grandes del usual. Las anguilas pueden alcanzar tamaños significativos y se mueven de manera ondulante, similar a las descripciones de Nessie, y podrían vivir bajo el agua sin la necesidad constante de salir a la superficie. El único problema con esta teoría es que las anguilas no tienen el cuello largo, una característica muy común en estos relatos. Algunos científicos sugieren que el monstruo no es un ser vivo, sino un fenómeno natural, por ejemplo, formaciones geológicas y efectos ópticos. Otros catalogan a Nessie como un engaño y un fraude. Muchas supuestas pruebas de Nessie han resultado ser engaños, por ejemplo, la anteriormente visitada fotografía del cirujano, que décadas después fue revelada que fue falsa. A favor de esta teoría es que esto explica la falta de pruebas concluyentes. Algunos creen que Nessie es una creación cultural alimentada por el folclore local y el interés turístico. En Escocia existen leyendas antiguas sobre criaturas acuáticas conocidas como los kelpies que podrían haber inspirado los relatos modernos. La leyenda de Nessie encaja con las tradiciones escocesas de contar historias de lo desconocido. Los avistamientos tienden a aumentar tras informes mediáticos, lo que sugiere un efecto psicológico conocido como sugestión, que ocurre cuando crees ver lo que alguien más te afirma estar viendo, aunque esto sea mentira. Y la última teoría, que para mí es la más acertada, sugiere que Nessie podría ser una especie desconocida para la ciencia hasta el día de hoy, adaptada al aislamiento del lago Ness. Esta idea se basa en la dificultad de explorar por completo el lago, debido a su gran profundidad y condiciones de baja visibilidad. A favor de esta teoría se encuentra que nuevas especies se descubren constantemente en lugares remotos, y el lago Ness, aún en 2024, no se ha logrado explorar por completo. El problema es que, siendo honestos, es bastante difícil que una especie tan grande permanezca completamente oculta durante tanto tiempo. Así que aquí es donde tú entras. ¿Cuál crees que podría ser la teoría que explique el origen del monstruo del lago Ness? El monstruo del lago Ness sigue siendo un enigma que mezcla ciencia, mitología y cultura, ya sea un reptil prehistórico, un pez gigante o una ilusión colectiva. Nessie ha logrado capturar la imaginación del mundo entero durante casi un siglo. ¿Y tú, qué crees que se oculta en las profundidades del lago Ness? Si el video te gustó, agradecería que nos dejaras un gran like. Nuevamente, y como en el principio del video, quiero agradecer el inmenso apoyo que el canal está recibiendo.
En este momento estamos muy cerca de llegar a los 300 suscriptores, así que te pido que si estás disfrutando el contenido y aún no estás suscrito, por favor lo hagas. Así vemos si somos capaces de llegar a los 500 suscriptores antes de que acabe el año. Y te pido que si tienes algún relato interesante o muy aterrador que contarme, lo dejes en la caja de comentarios. Muchas gracias por dejarme entrar un ratito en tu vida. Me despido y nos vemos en la próxima. Buenas noches.